Bienvenido a la práctica número 3 con Excel. Comenzando con esta práctica vamos a revisar primeramente nuestros datos y también les haremos algunos ajustes sencillos. Nos encontramos aquí en esta hoja de transacciones en donde podemos ver un conjunto de datos, los cuales vamos a explicar a continuación. Primeramente aquí tenemos ID de órdenes, tenemos fechas, cantidades, prioridad, entre otras categorías. Primero lo que haremos aquí es ajustar las columnas. Ya recordaremos que la podemos ajustar así, o bien podemos darle doble clic a la columna. Igualmente esta de fecha no se ve completamente y pudiéramos darle doble clic. O bien podemos seleccionar todas desde la parte de arriba, si ya lo recordamos, y luego podemos darle doble clic a la que sea aquí y ya se ajustan todas. De esta forma se ajustan al ancho de los datos que tenemos. Y bueno, aquí estamos viendo, como lo comentamos, una serie de órdenes con sus fechas. Tenemos la cantidad por cada orden. Tenemos la prioridad de cada orden de producción que tenemos. Tenemos el tipo de cliente que solicitó cada orden. El tipo de envío. Igualmente todo esto es para cada orden. Y el gerente responsable para cada una de ellas. Y lo que haremos, como ya lo hemos visto anteriormente, seleccionamos cualquier registro o cualquier celda. Y podemos insertar una tabla desde aquí. Podemos hacer la tabla o bien con control T. Seleccionando cualquier celda de estas, podemos generar una tabla. Le vamos a indicar que sí tiene headers o encabezados. Y bien, se nos crea esta tabla. Lo que vamos a hacer para esta tabla, primeramente aquí desde diseño, vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle el nombre de tabla transacciones. Doy enter. Aquí me está apareciendo un error debido a que las tablas no nos permite que tengan espacios. Entonces vamos a ponerle aquí aceptar y vamos a hacer lo mismo. Otra vez tabla transacciones pero sin espacio esta vez. Enter y ya vemos cómo es que podemos ponerle el nombre. Aquí tenemos varias opciones de formato en el diseño. Lo podemos dejar sin formato y se vería tal cual lo teníamos anteriormente, pero esto ya viene siendo una tabla. Si nos vamos a status, aquí también tenemos el estatus de estas órdenes, las cuales vamos a realizar unas relaciones en un futuro. Pero en sí vemos si están entregados o devueltos en este estatus. Y vemos la razón por la cual se devolvió alguna orden en específico. Ya las analizaremos más adelante. Lo que haremos aquí es crear una tabla también con control T. Aceptamos. Vemos que también tenemos que agregarle un nombre. Le voy a poner a esta tabla status sin espacio. Vamos a recordar esta parte. Damos enter. Aquí lo que voy a hacer es cambiarle el diseño. Pudiéramos ponerle ninguno. O bien pudiéramos, si nos gusta, podemos ponerle cualquiera de estos diseños que tenemos aquí en esta paleta. El que nos guste. Yo normalmente me voy con este tipo de aquí, de esta parte. Y luego, aquí no me cambió el encabezado. Voy a ponerle un encabezado, los textos de color blanco, por ejemplo. Para resaltarlo un poco más. Y en transacciones también le voy a poner un diseño. No le había puesto ninguno, pero vamos a ponerle alguno que nos guste. Voy a ponerle este similar al que pusimos en la otra hoja. Y una vez comprendidos y ajustados nuestros datos, vamos a proceder a realizar muchas cosas nuevas en los siguientes módulos. Aún hay muchas cosas que no hemos visto con tablas dinámicas. Y considero que con todo lo que hemos visto ya estamos listos para ver algunas funciones más complejas, aunque igual son sencillas. Vamos a comenzar este módulo creando una tabla dinámica de estos datos de transacciones. Para ello nos vamos a insertar tabla dinámica como siempre y lo vamos a hacer en una hoja nueva. Ya nos aparece aquí esta tabla dinámica y en esta parte de la derecha nos aparecen los campos para esta tabla dinámica de nuestra fuente de datos, que son las transacciones. Y aquí tenemos este icono que dice Tools o herramientas. Ahora bien, vamos a recordar, si no nos aparece ese panel de campos aquí desde analizar, podemos agregar aquí la lista de campos para que aparezca este panel. Y ahora, aquí en este icono de herramientas, si no lo hemos visto, podemos ver que podemos cambiar un poco el orden de los paneles. Por ejemplo, podemos tener los campos del lado izquierdo y las áreas para agregar campos del lado derecho, muy similar a como se ve en Power BI.
Y bueno, si no han utilizado Power BI ya lo verán próximamente. Pero bien, aquí podemos hacer más ajustes a este panel. Por ejemplo, podemos ponerle que solo se vean los campos o solo las secciones de áreas. Sinceramente no me convencen estas de abajo, solo me convencen más la primera opción o la segunda, debido a que nos muestra todo. Yo por lo general uso la primera, la que es por defecto, ya estoy impuesto a usar esta, pero les comento esto para que vean las opciones que tienen de cambiar la vista del panel. Y bueno, otra cosa que también no les he comentado es que desde aquí podemos cambiar el orden. Aquí desde en orden alfabético podemos mostrar aquí los campos. O bien respecto a como tenemos la tabla, que es normalmente como se aparece. Aquí podemos ver la orden, fecha, cantidad. Tal cual lo tenemos desde nuestra tabla de transacciones. Yo por lo general lo manejo así también. Igualmente todo como aparece por defecto ya estoy impuesto a utilizarlo así. Y pues bueno, otra vez les comento, tienen opciones de ajustar este panel, aquí ya lo estamos viendo. Y pues bueno, vamos a comenzar haciendo esta tabla dinámica. Vamos a agregar este tipo de cliente y vamos a agregar lo que sería la cantidad de piezas en el apartado de valores o values. Entonces ya podemos ver el tipo de clientes y la cantidad de piezas que se le han entregado a estos clientes. Y si por ejemplo la cantidad, si la cambiamos aquí en fila, podemos ver el tipo de cliente y asimismo podemos agrupar, por así decirlo, la cantidad de piezas que se le entrega a cada cliente. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, si lo quisiéramos ver de otra forma? Por ejemplo, le voy a agregar la identificación de cada orden y podemos ver por cada orden que es el tipo de cliente y también la cantidad que se le entregó. Pero esto puede ser no muy eficiente y aquí tenemos en diseño, podemos cambiar el layout o la forma que representamos el reporte. Aquí le puse este de outline que nos muestra, por ejemplo, puede ser más eficiente todavía porque nos muestra la orden, el tipo de cliente y la cantidad respectivamente, aunque nos los muestra de una forma de escalera. Pero esto nos permite, por ejemplo, a filtrar más fácilmente. Si queremos ver puros distribuidores, por ejemplo, de un tipo de cliente en específico, podemos cambiar aquí a otro tipo de cliente desde aquí, lo cual de la otra forma compacta casi no es tan sencillo. Limpiamos estos filtros. Igualmente no considero que sea tan eficiente. Ahora, si lo cambiamos a forma tabular, esto todavía me gusta más porque nos muestra todo en un renglón. Pero bien, si quitamos los subtotales, que es lo que nos pone ahí, ahora podemos ver la orden, tipo de cliente y cantidad. De esta forma todavía pudiera servirnos más que tenerlo en forma compacta, porque si simplemente deseamos ver órdenes en específico, podemos verlo aquí y filtrar. Por ejemplo, estoy viendo aquí estas órdenes y si quisiera poner un filtro que sea únicamente algo que contenga, por ejemplo, las letras WE, que son las que vimos ahorita, podemos ver las órdenes que contengan estas letras, tal vez sean de alguna región en específico, alguna nomenclatura que manejen con esto W, podemos verlas así con este tipo de filtros. Y de este tipo de órdenes podemos ver el tipo de cliente y la cantidad a la derecha. Podemos quitar esto de contiene, o bien podemos ponerle que no contenga también, ¿no? Ahora, si quiero filtrar por otro tipo, por ejemplo, que digan 400, aquí puedo ver todas las órdenes que contienen esto de 400. Tal vez sea otro tipo de nomenclatura ahí que manejen. Tenemos varias formas de filtrar, pues eso es a lo que me refiero aquí. Por ejemplo, podemos filtrar todavía algo que contenga igual a algo o que no sea igual a algo, que comience con algo, algunas letras en específico, o que termine con ciertas letras o valores en específicos, algo que contenga o no contenga, que sea mayor, menor. Varias formas de filtrar. Igualmente para valores, podemos aquí que nos filtre por ciertos valores, aquí por ejemplo de cantidad. Aquí nos va a servir porque, por ejemplo, podemos poner órdenes con cantidades igual a algo, aunque aquí no me lo está permitiendo debido a que no tengo valores en el apartado de área. Aquí, por ejemplo, cantidad lo voy a poner en valores o values y podemos ver que tenemos lo mismo aquí, tanto en valores como en la fila de cantidad. Y ahora bien, si me voy a los filtros de
en este apartado podemos ponerle que cuando algo sea mayor o igual a algo, aquí estoy poniendo igual, por ejemplo, otra vez. Cuando haya órdenes con valores igual a 40, aquí nos las va a mostrar. Este es un ejemplo. Podemos ponerle que sean órdenes mayores a un monto. Por ejemplo, le voy a poner 45. Aquí nos muestra todas las órdenes de todos los clientes con cantidades mayor a 45. Podemos ver aquí para cada uno el monto. Y bien, cuando se trata de valores, podemos filtrarlo desde cualquier columna. Por ejemplo, aquí en tipo de cliente, puedo hacer lo mismo. Puedo poner aquí filtros de valores mayores a, y aquí le puedo poner 45. Y desde aquí hace exactamente lo mismo. Me muestra todas las órdenes de los tipos de cliente con órdenes mayor a 45. Puedo quitar la fila esta de cantidad y no me afecta para nada porque ya estamos viendo que podemos filtrar desde cualquier columna cuando se refiere a valores. Aquí, por ejemplo, estamos viendo los de órdenes igual a 40, como ya habíamos visto anteriormente. Entonces no afecta desde cualquier columna que lo hagamos. Ahora limpio estos filtros. Podemos ordenar de forma alfabética, ya lo hemos visto anteriormente. Aquí tenemos todo esto que les he mostrado, podemos hacerlo para cualquier columna. Y la intención de este módulo es que vean las distintas maneras de cambiar el estilo o la forma de representar la tabla dinámica. Por defecto se pone en compacto y ya vimos que lo podemos poner de forma tabular. E igualmente podemos quitar subtotales y de esta forma nos permite filtrar y tener otra perspectiva de nuestros datos. En el módulo anterior ya vimos un poco acerca del layout o el estilo de nuestra tabla dinámica y quisiera que lo comprendiéramos un poco mejor con esto que veremos a continuación. Primeramente, en esta tabla dinámica ya tenemos algunos campos agregados. Vamos a agregarles algunos más. Por ejemplo, podemos ponerle la prioridad, podemos ponerle el gerente y vemos cómo es que se nos añaden en forma de columnas cuando tenemos el estilo tabular. Y aquí al final tenemos la cantidad para cada orden. Si nos vamos a analizar, podemos ver que desde aquí tenemos estas opciones de expandir o colapsar, que es básicamente como utilizar estos botones de cada campo, pero de forma general. Por ejemplo, aquí presioné el botón de distribuidor para tipo de cliente y vemos cómo es que se colapsan los siguientes campos. Pero por ejemplo, si expando, se expanden todos los siguientes campos, pero si colapso, se colapsan todos los correspondientes. Igualmente aquí en ID orden lo colapso y se colapsan todos. Es así como es que funcionan estos dos botones de una forma general en lugar de uno por uno. Ahora en diseño, continuando aquí con el report layout, que es el estilo de la tabla dinámica, lo cambié aquí en forma compacta. Y vean cómo es que no, sinceramente para mí no es de ayuda verlo de esta forma, por eso lo estamos manejando de forma tabular. Pero desde aquí, por ejemplo, también ya lo vimos, podemos cambiarle a forma outline. E igualmente para mí no es tan eficiente en este reporte, en este caso, porque por la forma en que lo tenemos. Pero si le cambiamos un poco la dinámica, pudiera ser eficiente, porque aquí, fíjense cómo nos aparece. Le quité la orden y ahora nos aparece para cada uno de los campos, se va desglosando cada uno. De esta forma no nos satura tanto de información. Podemos agregarle aquí los subtotales. Y de esta forma podemos leer directo, prioridad alta, los gerentes y la cantidad para cada uno. Y luego un subtotal para cada uno. De esta forma pudiera representarse así para irlo leyendo. Mucha gente lo lee mejor de esta forma. Porque aquí ve directo el total cuando tenemos el subtotal arriba. Y luego ya vemos la prioridad y los gerentes. Y luego otra vez distribuidor que viene siendo otro tipo de cliente. Y luego otro tipo de cliente. Muchas formas de representarlo, pero es así como es que nos pudiera ayudar la forma de outline. Y bueno, tenemos la última que es la forma tabular, que es como lo veíamos anteriormente. Y a mí se me hace más efectivo cuando podemos ver todos estos campos, por así decirlo, repetido. Aquí podemos ver la opción que podemos repetir todas las etiquetas o labels y ya nos aparecen aquí por debajo de cada una. Podemos quitar el subtotal en la parte inferior, o bien podemos mostrarlo o quitarlo. Incluso aquí ya lo quité. Y luego algo más que pudiéramos hacer aquí con los totales generales, podemos, por ejemplo, esta vista tal vez no nos sirva tanto para esto que voy a explicar,
pero aquí tenemos un total general hasta abajo aquí. Pero suponiendo que cambio el gerente a columnas, vamos a ver, si nos vamos aquí para arriba a la tabla dinámica, vamos a ver que tenemos un total general aquí en el costado derecho y tenemos un total general aquí en la parte de abajo correspondiente a las filas o columnas. Antes de explicarle estos totales generales podemos cambiarle los colores rápidamente. Y ahora, aquí estamos viendo los datos para tipos de clientes, prioridad por gerentes en las columnas. Y aquí en diseño tenemos estos totales generales y pudiéramos desactivarlo para tanto las columnas como las filas. O bien podemos activarlo para las columnas y filas, que es esta forma que es por defecto. Pero si los quisiéramos ver solo para las filas, aquí lo pudiéramos activar. Y aquí estamos viendo únicamente los totales para las filas. O bien, si queremos verlo solo para las columnas, para no hacer tanto ruido, lo podemos ver de esta forma. Tenemos que buscar la forma de representarlo como lo queremos. También podemos agregar subtotales aquí para, en este caso, para cada tipo de cliente. Podemos verlo de esta forma si lo agregamos en la parte de abajo. Aquí estamos viendo el subtotal de los ingresos para cada uno. Y luego todavía, si no queremos que se repitan todos estos tipos de clientes, podemos ocultar eso. Podemos ponerle que no se repitan los tipos de clientes. Y es así como es que no nos saturamos tanto de información para esta representación. Y luego también pudiéramos agregar un renglón en blanco para separar cada uno de estos. Y a muchas personas les puede facilitar esto para hacerlo más legible. Y vamos a recordar que ahorita lo tenemos en tabular, pero si lo cambiamos a outline o de forma compacta, vemos que en realidad ya casi no nos cambia. De hecho, pudiera ser que ahora de forma compacta hasta nos agrade más ahora. Podemos quitarle los espacios en blanco que agregamos y representarlo ahora de esta forma. Y bien, te recomiendo así entonces que busques siempre con todas las opciones de diseño de las tablas dinámicas de representar tus datos como los necesites. En este módulo veremos una función que es muy útil cuando utilizamos fechas con tablas dinámicas, y se trata de la función de agrupar. Lo primero que haremos ahora es irnos a nuestros datos de transacciones y vamos a generar una nueva tabla dinámica de estos datos. Para ello, antes de hacerlo, si nos vamos aquí a esta columna de fecha, podemos notar que aquí se nos agrupan los meses, días y años para todas las fechas. Y de esta forma vamos a verlo muy similar en tablas dinámicas. Aunque antes de proceder, vamos a ver aquí que si seleccionamos esta columna, podemos cambiarle el formato de estas fechas. Si nos vamos aquí en su formato, nos vamos a fechas, tenemos varias opciones aquí para mostrar las fechas. Por ejemplo, podemos ponerlo aquí que se vea el día, el mes y el año completamente. O bien podemos cambiar el formato aquí, presioné control y 1 para que se me abriera esta ventana de formato. Y podemos seleccionar aquí la que gustemos, o si usamos una opción custom o personalizada, podemos seleccionar aquí una de estas. Y por ejemplo aquí dice día, mes y año y hasta la hora y los minutos. Puedo agregarle un tercer M para que nos muestre el mes con 3 letras. Y luego le puedo borrar esto de horas y minutos. Y acepto y vemos cómo es que nos pone aquí el día, el mes con 3 letras y el año. Es una forma que a mí me gusta verlo. Y bueno, tenemos que asegurarnos antes de hacer una tabla dinámica que cuando usemos una columna de fecha contenga únicamente fechas. Antes de que nos arroje un error cuando queramos agrupar. Vamos a ver cómo es esto. Cuando estoy aquí en esta tabla dinámica de nueva y agrego la fecha, vemos cómo es que por defecto nos agrupa aquí los años de las fechas. Podemos ponerle en valores cantidad y vemos aquí los quarters o los trimestres. Y si vamos desglosando aquí cada uno de estos, podemos ver los meses dentro de cada uno de los trimestres y dentro de cada uno de los años. Ahora, vamos a aquí dar clic derecho, tenemos las opciones de agrupar y desagrupar. Igualmente las tenemos aquí desde analizar. Y si desagrupamos, podemos ver cómo es que nos pone únicamente las fechas, así como la cantidad. Algo que nos pudiera ser útil si queremos que nos muestre las fechas sin que nos agrupe. Pero si queremos agrupar estas fechas ahora, le podemos dar clic derecho y agrupar.
Luego podemos poner que nos agrupe por mes, trimestre y año. O podemos poner que nos agrupe año y mes. Vamos a agregarle todos, trimestre, año y mes. Y vemos cómo es que nos agrupa tal cual lo hizo por defecto la tabla dinámica anteriormente. Y ahora estamos viendo aquí la cantidad y vemos que es una lista muy larga debido a que nos muestra todo de una forma compacta. Podemos hacer aquí en diseño, podemos cambiar el layout como ya lo vimos y podemos utilizar la opción de outline o la opción de tabular. Y aquí todavía pudiéramos poner que se repitan las etiquetas. Aquí a la izquierda tenemos año, trimestre y el mes. Y aquí al último tenemos la cantidad. Y luego también pudiéramos a todo esto, entre todos los campos, pudiéramos quitarle el trimestre, tal vez no sea necesario. Y podemos poner únicamente año y mes. Y aquí ya vemos la cantidad. Y luego el año lo pudiéramos pasar a columnas. Y ahora vemos el mes. Y podemos compararlo con cada uno de los años, cada una de las cantidades de las producciones. Y todavía un poco más, si filtramos aquí en este botón de años, podemos poner que nomás nos compare, por ejemplo, 2017 y 2018. Y aquí ya estamos viendo por cada mes una comparativa entre estos años. Y igualmente pudiéramos agregar nuevamente el trimestre y ver únicamente trimestre en lugar de los meses por cada año. Podemos quitar el filtro para nuevamente ver todos los años en esta comparativa. Y es así como nos puede ayudar esta opción de agrupar fechas. Y recuerden que para que la opción de agrupar les funcione correctamente, tienen que asegurarse que sus datos de fechas contengan como tal únicamente fechas. Nada de textos o espacios en blanco, porque si no les va a generar un error cuando quieran agrupar en una tabla dinámica. Ya que nos encontramos trabajando con fechas, vamos a ver una funcionalidad de Excel similar a los segmentadores o slicers. Y esta se trata de crear líneas de tiempo o timelines. Vamos a ver cómo es esto. Aquí desde la tabla dinámica, vamos a seleccionar cualquier valor de la tabla dinámica. O primeramente vamos a presionar Control más A y vamos a copiar esta tabla dinámica por debajo. Y esta tabla dinámica de abajo vamos a hacerle breves ajustes. Aquí le puse la fecha por debajo y le cambié el layout compacto. Le voy a poner también aquí lo que serían los años. Tenemos años, trimestres y el mes. Y ya que tenemos dos tablas dinámicas distintas, nos vamos a esta de arriba, la seleccionamos y aquí desde analizar vamos a insertar un timeline o línea de tiempo. Nos va a ofrecer un campo de fecha disponible. Y aquí podemos ver que se agrega una función muy similar al segmentador, donde podemos elegir que se muestre por meses, trimestres. Por ejemplo, le seleccioné meses. Y aquí si expandimos, podemos elegir en una línea de tiempo que nos muestre datos de acuerdo a lo que seleccionemos. Por ejemplo, seleccioné diciembre. Y si podemos ver, nos cambia la tabla dinámica de arriba. Y si queremos que nos cambie la tabla dinámica de abajo, vamos a hacer lo que hicimos anteriormente, que sería la opción de reportar conexiones, que actualmente sería desde clic derecho en la línea de tiempo. Seleccionamos qué tablas dinámicas queremos cambiar y vemos cómo es que nos cambian ambas tablas dinámicas de acuerdo al mes o a la selección que hagamos de meses. Aquí podemos ver que nos muestra los datos de acuerdo a los meses que seleccionemos. Aquí en este caso estoy seleccionando meses del año 2018 y del año 2019. Le cambio la vista a trimestre. Y podemos seleccionar por trimestres en específico. Podemos alargar o acortar aquí lo que sería este rango que estamos seleccionando en la línea del tiempo. Igualmente lo cambiamos a año y podemos ver cómo es que podemos alargar la selección desde 2016 a 2017. Y esta sería una aplicación cuando estamos utilizando tablas dinámicas con fechas, pero también podemos utilizarlo con tablas dinámicas con otros datos, con otras categorías. Por ejemplo, esta tabla dinámica que ya creamos, le vamos a asignar un timeline también. Ya que lo insertamos, podemos ver aquí que podemos igualmente hacer lo mismo. Seleccionamos que se vea por años, por ejemplo, y ya podemos ver aquí las categorías que tenemos en esta tabla dinámica por año. Podemos ver cómo es que se comportaron los distintos valores para las distintas categorías. Y también tenemos opciones de formato para los timelines. Aquí desde arriba podemos cambiarle el estilo o el color.
Por ejemplo, aquí seleccioné uno, puedo seleccionar otro de estos y podemos ver cómo es que se aprecia. Igualmente pudiéramos desactivar o activar aquí estas opciones de encabezado. Vemos cómo es que se quita este encabezado de fecha. O también una etiqueta de la selección que hagamos. Aquí por ejemplo 2017 y 2018 nos los está mostrando. O lo podemos quitar igualmente. Podemos quitar que se vea la barra del scroll bar aquí de abajo para desplazarnos. Por ejemplo aquí con los meses nos podemos desplazar con este scroll bar. Pero si no lo tenemos estas flechitas aquí cuando lo desactivamos. Yo lo prefiero aquí con el scroll bar, sinceramente. Y luego aquí estos niveles del tiempo podemos asignarle uno, por ejemplo, que sea por años. Y si no queremos que lo puedan cambiar, simplemente lo desactivamos y ya no nos va a aparecer. Tenemos como en los slicers la opción de limpiar los filtros. De esta forma ya nos muestra todos los datos. Y sin más por el momento, es así como podemos utilizar los timelines dentro de Excel. Una función que nos ayudaría a filtrar nuestros datos por medio de una línea de tiempo. Hasta ahora hemos utilizado las tablas dinámicas para sumar valores. En el caso actual estamos sumando la cantidad de piezas por distintas categorías, pero vamos a ver que podemos mostrar otros tipos de valores. Por ejemplo, si nos vamos a nuestra hoja de transacciones con todas nuestras órdenes, podemos ver que tenemos aquí en esta parte la cantidad de piezas por orden. Y tenemos aquí, si nos vamos hasta abajo, que tenemos 2224 órdenes. ¿Cómo pudiéramos contar estas órdenes en una tabla dinámica y compararlas con respecto a las piezas? Vamos a ver cómo hacerlo a continuación. Vamos a minimizar un poco esta tabla dinámica. Por ejemplo, lo que haríamos es pasar el gerente aquí a la última fila. Y podemos ver aquí la cantidad de piezas por cada una de las categorías. Ahora, si arrastramos este ID orden aquí en valores, podemos ver que nos cuenta el número de órdenes por cada categoría. Y esto, aquí si nos vamos al ID orden y presionamos el triángulo, podemos ver que podemos hacer otro tipo de operaciones. Aunque antes de avanzar con esto, fíjense en la tabla dinámica. Ahora podemos comparar la cantidad de piezas por cada orden. Y asimismo podemos contar el número único de órdenes aquí a la derecha. Este es el conteo de cada una de las órdenes para cada una de estas categorías. Ahora si doy clic derecho aquí en directo, vamos a colapsar todo y podemos obtener un resumen de todas las piezas que se entregaron por cada una de este tipo de clientes. Y podemos ver cuántas órdenes tuvo cada cliente. Y luego si expandimos ya podemos ver para el resto de las categorías lo mismo. Entonces, ¿qué más pudiéramos hacer? Por ejemplo, con este de cantidad, vamos a pasarlo otra vez aquí en valores. Vemos que se suma, pero podemos irnos aquí a los ajustes, aquí al final de este campo y podemos elegir que se promedie la cantidad. Por ejemplo, podemos ver que directo promedia 24 piezas por orden y por ejemplo otros tiene 25 piezas por orden. Y si lo expandimos, podemos ver cuánto promedia cada una de las categorías o gerentes, por ejemplo, en este caso. Aquí estamos viendo el promedio para cada uno de ellos. Y si quisiéramos cambiarle el formato de este número, pudiéramos ponerle que tenga así nomás 2 decimales. Y ya podemos ver un promedio más conciso todavía del número de piezas para cada una de estas categorías. Y todavía podemos agregar otro de cantidad aquí por debajo. Vemos que se suma, vamos a ajustarlo. Y vamos a ponerle otra cuestión aquí entre todos estos tipos de operaciones que podemos agregar. Podemos ponerle que nos muestre, por ejemplo, el máximo de piezas por cada uno de estos. Y por lo general el máximo son 50 piezas. Vemos aquí otros que manejan menor cantidad de piezas, pero es el máximo de piezas que tuvo para esta categoría. Un caso sería aquí con el gerente José, con los pedidos de alta prioridad para los clientes del tipo otros. Él entregó 1098 piezas en 47 órdenes, promedió 23 piezas por orden y el máximo de piezas que tuvo en una orden fue de 46. Y así es como pudiéramos ir leyendo este tipo de valores. Y ahora vamos a ver un par de funciones más aquí con respecto a cómo mostrar valores. Si recordamos, aquí contamos las órdenes agregándolas en valor. Pero también pudiéramos contar las órdenes si ponemos la cantidad de piezas aquí, por ejemplo, en el segundo nivel. Y a esta cantidad de piezas también podemos poner que las cuente. Así va a contar
cada registro único que tuvo. Y por ejemplo, aquí podemos ver que es lo mismo contar las piezas que contar el número de órdenes. Órdenes no nos funcionaría mucho si queremos cambiarlo, porque las órdenes no son valores, pues son textos numéricos de cada orden. Entonces si quisiéramos ponerle una operación no funcionaría. Entonces es mejor poner que nos cuente la cantidad en lugar de las órdenes. Si no queda claro esto, por ejemplo, aquí estoy agregando el ID orden, vemos que nos cuenta las órdenes. Y si queremos cambiar este ID orden a que nos la sume, por ejemplo, nos va a poner 0 porque no nos puede sumar textos. Si recordamos, ID orden son textos, así son la descripción de cada orden. Entonces, si queremos hacer que nos las promedie o ponerle otra operación, no lo va a hacer. Simplemente nos permite contar cada registro único o cada orden o identificación que tenemos. Entonces, así es como nos pudiera funcionar para contar cada una de las órdenes. En este caso vamos a quitar esto de ID orden que nos las cuente y vamos a dejar que nos cuente la cantidad. Y vamos a continuar con más funciones de tablas dinámicas en los siguientes módulos. Hasta este punto ya hemos visto cómo realizar operaciones rápidas para los valores de nuestras categorías en la tabla dinámica. Y ahora vamos a ver otra función que nos va a ayudar a mostrar de distintas formas estos valores. Actualmente tenemos las operaciones de suma, conteo, promedio y máximo que se encuentran aquí en el área de valores. Vamos a agregar más campos para verlos de distinta forma. Aunque primero voy a eliminar este slicer, no lo necesitaremos de momento. Entonces aquí voy a agregar otra vez el de cantidad. En el segundo renglón, aquí vemos que se suma y luego otra vez se suma. Ahora, en esta columna vamos a irnos aquí a los ajustes. Y aquí podemos ver las operaciones que podemos realizar. Y en esta pestaña podemos mostrar los valores de distintas formas. Podemos ver aquí que lo podemos mostrar como un porcentaje del total. Otros tipos de porcentajes. Vamos a seleccionar el primero. Fíjense que aquí, si colapso todo, podemos ver que el total es 100% y podemos ver que la cantidad se puede mostrar como un porcentaje del total. Aquí podemos ver que la suma de estos da 100%. Y si expando cada uno de estos, podemos ver el porcentaje que corresponde al total general. O en este caso, por ejemplo, aquí para todos estos debería de ser el 19%. Si vemos estas categorías, nos dan el 19% correspondiente al tipo de cliente directo. Y asimismo, si vemos aquí los gerentes, podemos ver que para esta prioridad corresponde al 7%. Pero bueno, todo esto nos va a ayudar a verlo desde una perspectiva diferente. Ahora me voy a ir a esta otra tabla dinámica. Fíjense que aquí estamos viendo también por cantidad por mes. Y fíjense cómo nos puede ayudar esto. Aunque primero voy a quitar este de quarters o trimestre. Vamos a dejar únicamente los meses. Acabo de remover el año. Y aquí vemos la cantidad por meses. Vamos a agregar otro de cantidad. Y a este vamos a irnos aquí a sus ajustes. Nos iremos otra vez a la pestaña de mostrar valores como. Actualmente no tiene ningún cálculo. Y aquí vamos a agregar otra vez este porcentaje de total general. Esto para verlo desde otra perspectiva. Aquí podemos ver otra vez el 100% de toda la cantidad de cada uno de los meses. Y podemos ver aquí, este tiene 10% en abril, que es el corresponde al mayor. Y puede ser que este en agosto 6% sea el menor, según lo que estoy viendo aquí. Otra forma de utilizar este porcentaje del total, podemos hacerlo aquí arriba. Actualmente está filtrado 2016 y 2017. Vamos a mostrar todos los años. Vamos a ajustar este timeline. Vamos a ponerlo acá a la derecha para que no nos moleste. Y lo que voy a hacer aquí, en vez de mostrar las cantidades, vamos a mostrar porcentajes del total. Entonces nos iremos aquí a lista de campos. Y esta suma de cantidad, vamos a irnos a ajustes. Y aquí en mostrar valores como, vamos a poner lo que nos muestra el porcentaje del total general. Y aquí podemos ver de inmediato cómo es que se comportó. Tenemos el 100%, la suma de todos estos nos da 100%. Y podemos ver por año también qué porcentaje corresponde al total. Y asimismo por trimestre, lo cual nos puede ser de gran utilidad mostrarlo de esta forma. También podemos mostrarlo de una forma distinta. Si nos vamos aquí y lo mostramos como porcentaje del total de la columna.
y vemos cómo es que para cada columna nos va dando 100% y podemos ver por cada trimestre cuándo es que tuvimos mayor cantidad de piezas, asimismo para el trimestre general por todos los años. Aunque, mucho ojo, esto no significa que cada renglón nos va a dar 100%. Estos renglones no nos van a dar 100%, sino las columnas es lo que nos va a dar 100%. Y aquí en el general también nos va a dar 100% para esa columna. Diferente, cambiar esto sería porcentaje del renglón. Aquí lo cambié y ahora sí, los renglones nos dan 100%, cada uno de estos. Y esto nos sirve para evaluar en qué trimestre de qué año hubo más cantidad de piezas. Entonces ya vimos que podemos agregar porcentajes de diferentes formas, aunque tenemos más formas de mostrar estos valores de cantidad. Por ejemplo, aquí tenemos otros porcentajes más complejos, como por ejemplo porcentajes de acuerdo a categorías, diferencias o porcentajes de diferencias, total acumulado que aquí tenemos. Este lo vamos a utilizar en otra tabla dinámica. Pero con respecto a esta tabla dinámica, vamos a dejarla sin ningún cálculo para ver otras de estas. Entonces nos vamos aquí y lo dejamos como no calculation. Y vamos a ver estas otras formas de mostrar cómo en esta tabla dinámica de abajo. Pero fíjense que no tenemos que hacerlo desde acá en todo momento. Podemos darle clic derecho. Y fíjense, aquí tenemos también las operaciones y podemos mostrar cómo este valor de diferentes formas, las formas que veíamos en los ajustes. Por ejemplo, si le ponemos no calculation, no se hace ningún cálculo, se sigue sumando. Y esta suma la pudiéramos mostrar como porcentaje. Aquí esto ya lo hemos visto. Y este porcentaje lo vamos a volver a hacer suma. Ahora vamos a mostrar cómo esta cantidad la vamos a mostrar como otra opción que tenemos aquí, que sería la diferencia. Es más, aquí es la diferencia entre el mes anterior sería, o la categoría que tenemos como referencia. Y luego también podemos mostrar este valor como un acumulado de acuerdo a la fecha. Y podemos ver que aquí tenemos la cantidad principal y luego se va sumando de acuerdo a los siguientes meses. Podemos ver aquí que se va sumando uno a uno hasta llegar a un acumulado igual al total de la cantidad, el cual puede ser muy útil esta forma de mostrarlo. Y luego fíjese, voy a agregar otra vez cantidad. Y aquí mostrar valores como con clic derecho. Y vamos a ver una opción que me ha sido de gran ayuda en muchas ocasiones para rankearlo o saber cuál es el mejor monto. En este caso aquí le puse rankear de menor a mayor. Sería con respecto a la fecha. Vamos a mover este aquí a la segunda fila para compararlo con el de cantidad. Y si vemos este dice 1 porque los pusimos de menor a mayor, significa que es el de menor cantidad cuando es 1. Y si lo pongo al revés, por ejemplo, de mayor a menor por fecha, si dice 12 significa que es el último lugar o el de menor monto y el 1 sería el de mayor monto, lo cual nos sirve en este caso para saber en qué mes tuvo el mayor o menor monto. Vamos a ver otro más, fíjense, entonces agrego aquí cantidad a lo último y este de cantidad, doy clic derecho, mostrar cómo, vamos a ver este de diferencia. La diferencia es una variación. En este caso sería con respecto al otro mes. Entonces sería con respecto al mes anterior o el siguiente, por ejemplo. Los que más se usan aquí. Voy a poner que sea una diferencia con respecto al mes anterior. Y fíjese, si lo pongo aquí en el segundo nivel, si vemos aquí, el primer mes no tiene una diferencia. Pero si comparamos el segundo mes con el primero, tiene una diferencia y así sucesivamente. Cada uno de los meses se va comparando con respecto al mes anterior. Y aquí podemos ver que agosto es el que tiene la mayor diferencia debido a que julio y agosto tuvieron una diferencia de 1208 piezas. Y pues así es como podemos ver la variación con respecto al mes anterior en este caso. Y bueno, vamos a agregar otra forma de verlo. Entonces aquí tenemos otro de cantidad. Y aquí en mostrar cómo pudiéramos agregar este de que ya vimos que sería con respecto al total, el porcentaje del total de la columna. Y luego aquí mostrar cómo pudiera ser con respecto al porcentaje del acumulado, aquí de la fecha. Entonces aquí vamos viendo que se va comparando, lo pudiéramos comparar así con porcentajes, que sería muy similar a este que se va acumulando en piezas. Y pues bueno, tenemos opciones para mostrar las cantidades de piezas, en donde podemos ver que no requerimos hacer fórmulas complejas. Es cuestión de conocer estas opciones o formas de mostrar los valores,
las cuales en un futuro veremos cómo nos pueden ayudar en un reporte. Vamos a ver una serie de formatos condicionales que complementarán perfectamente la forma en que estamos mostrando los valores en estas tablas dinámicas. Por ejemplo, aquí estamos viendo la cantidad de piezas por trimestre y por año. Y si quisiéramos resaltar quiénes tienen cantidades de piezas, por ejemplo, mayor a 3500, por ejemplo, seleccionamos todos estos valores y nos vamos aquí a sobresaltar con esta regla de mayor a. Y si ponemos aquí 3500, que nos resalte con rojo quienes tienen más de 3500, o más bien le podemos poner no rojo, sino verde. Y así podemos ver qué trimestres de qué años tienen más de 3500 piezas. Otra opción sería, por ejemplo, resaltar quienes tienen menos de 3000 piezas, pudieran ser, o 3300, vamos a ponerle. Y aquí puedo ver también los trimestres y de qué años tienen menos de 3300. Y también podemos poner valores entre esos montos. Por ejemplo, aquí nos vamos a between o entre. Y aquí nos pone esta cantidad por defecto, pero nosotros le vamos a poner 3350, por ejemplo, y 3400. Entonces nos va a resaltar con color amarillo los valores entre esas cantidades. O podemos ponerle un formato personalizado. Aquí, por ejemplo, la fuente le podemos poner aquí con un relleno. Y el fondo o relleno de fondo lo vamos a poner de un color amarillo, por ejemplo, así muy resaltado. Y vamos a dar OK. Y aquí ya nos resalta los valores entre 3350 y 3400. Y son formas de resaltar valores mayor o menor o entre. Vamos a quitar ahora estos formatos. Vamos a limpiarlos desde aquí. Y otra opción que tenemos aquí, ya seleccionados estos valores, podemos poner que sea un valor igual a tal monto. Por ejemplo, aquí igual a 3639, que es un valor que estoy viendo aquí, y aquí ya nos lo resalta, por ejemplo. O pudiera ser resaltarlo de cualquier forma. Aquí podemos poner un texto de este color. ¿Qué otras opciones tenemos? Por ejemplo, si seleccionamos estos valores y nos vamos aquí a texto que contiene. Bueno, es que estos no son textos. Por ejemplo, selecciono estos textos. Y aquí voy a poner que resalte un texto que contenga... Me movió aquí las celdas. A ver, me voy a poner para acá. Ahora sí. Voy a poner un texto que contenga, por ejemplo, quarter 2. El segundo trimestre. Y aquí vemos que lo resalta un texto que contenga eso. O igualmente tenemos la opción de alguna fecha que ocurre en tal momento o valores duplicados. Otras opciones son aquí estos valores top o bottom, que serían los valores más altos o más bajos. Vamos a utilizar estos aquí en la tabla dinámica de abajo. Por ejemplo, aquí en esta primera columna seleccionamos estos valores para las cantidades de piezas de estos meses. Y vamos a ver en formato condicional que tenemos estas opciones de top bottom, estas reglas. Y si ponemos esta de top 10, vamos a ver que nos va a resaltar los 10 valores con rojo, los más altos, ¿no? Los valores más altos en rojo, o lo podemos poner en verde. Y si no queremos que sean 10, podemos poner que nos diga 5 en este caso, por ejemplo, y damos OK. Y si queremos los valores más bajos, nos vamos a esta opción también de top 10, pero sería el bottom top 10 o los valores menores. Entonces aquí le voy a poner que nos muestre los 3 valores más bajos en color rojo, y aquí los estamos viendo. Otra forma de ver estos montos, aunque un poco más compleja pudiera ser, es que nos muestre los valores por encima de un promedio. Por ejemplo, vamos a ver aquí, primeramente limpiamos los formatos y usamos esta opción de arriba del promedio. Y vamos a poner que nos muestre esto en color verde. Y aquí damos OK y vemos aquí que nos muestra algunos en verde. Y esto es porque el promedio para cada uno de estos meses, si lo seleccionamos, aquí en esta parte de abajo podemos ver que el promedio es 4643. Entonces cualquier valor arriba de 4643 nos lo va a mostrar en color verde debido a que está por encima del promedio. Eso hay que dejarlo claro en este apartado. Entonces, lo que pudiéramos hacer aquí, vamos a limpiar primeramente este formato. Vamos a ver otras reglas más. Aquí ya vimos la mayoría de top bottom. Aquí tenemos por debajo del promedio y arriba del promedio. Este de top 10% significa que nos resalte los valores. Por ejemplo, aquí si pongo 20%,
nos va a resaltar los valores que acumulan el 20%. Y aquí puedo seleccionar el formato, voy a cancelar. ¿Qué más opciones tenemos? Ya hemos resaltado, hemos visto estos de top, bottom. Si nos fijamos en las demás formas de agregar formatos condicionales, tenemos databars que ya los hemos visto, son muy sencillos. Pudiéramos agregar cualquiera de estos. Escalas de colores, también pudiéramos agregar estas escalas de colores que van desde menor a un mayor monto y aquí se van agregando los colores. Este semáforo, por ejemplo, nos pone en verde el valor más alto y en rojo el valor más bajo. Y si queremos comparar estos con respecto a databars, por ejemplo, se ve muy interesante porque aquí vemos variaciones positivas y negativas. Aquí vemos una variación de menos 1200, uno de menos 800, lo cual se resalta mucho. Y otra forma de ver esto sería no con estos colores, aunque también los pudiéramos agregar, aunque sería casi lo mismo. Los iconos es lo que nos ayudaría en este caso. Por ejemplo, podemos poner que nos muestre aquí una flecha para arriba para variaciones positivas y una flecha para abajo para variaciones negativas. Tenemos esta opción de estas de abajo también pudieran servirnos. Vamos a agregar esta de los 3 triángulos, aunque yo no quiero ese icono en amarillo, yo quiero que nos muestre verde positivo y rojo negativo. Entonces nos vamos aquí a formato condicional y luego en editar regla. Y aquí podemos ver que podemos poner que se muestre únicamente el icono si no queremos ver los valores. Pero aquí en esta parte de abajo va a ser esencial. Actualmente nos muestra por porcentajes. Pero aquí primeramente podemos ver que podemos cambiar de iconos. Y luego en lugar de porcentajes voy a poner un número. Entonces si es un número mayor o igual a 1, se va a mostrar en verde. Si es un valor mayor o igual a 0, que nos muestra en amarillo, lo cual es correcto cuando no hay variación. Y un número menor a 0 va a ser en este icono rojo, lo cual ya estamos viendo en este momento. Y la forma en que yo comprendo esto es, por ejemplo, si selecciono cualquier mes, febrero, aquí tenemos una variación positiva, rojo es negativo, significa qué meses aumentaron y qué meses bajaron en resumen. Entonces ahora este formato condicional lo quiero eliminar, el de la barra de datos, solo quiero dejar el icono. Entonces aquí selecciono este de barra de datos y selecciono eliminar regla, aplicamos cambios y ya nomás nos muestra el icono, cuándo sube y cuándo baja la cantidad de piezas con respecto al mes anterior, que viene siendo la variación. Y es así como podemos utilizar más formatos condicionales en base a las distintas reglas que complementan perfectamente a nuestras tablas dinámicas. Ya que hemos comprendido distintas formas de analizar con tablas dinámicas, lo que sigue ahora es visualizarlas en gráficos dinámicos. No vamos a utilizar estas tablas de aquí, sino nos vamos a ir a transacciones y con los datos que tenemos vamos a crear una tabla dinámica nueva en una hoja nueva también igualmente. Desde aquí vamos a agregar lo que serían los campos de fecha en las filas. Ya vemos que se agrupan y las cantidades en valores. Ahora pudiéramos expandir cada nivel con el botón o bien si nos vamos aquí en diseño, en analizar, podemos ver antes de expandir desde aquí, podemos irnos a esta parte de arriba y podemos expandir este campo y si damos otro clic expandimos el segundo campo, entonces ya podemos ver todos los años y todos los trimestres expandidos. Y desde aquí vamos a insertar un gráfico dinámico para esta tabla dinámica. Vamos a agregar este de columnas, o mejor no de línea. Aquí estamos viendo este de línea. Y vemos cómo es que si expandimos este gráfico dinámico, vamos a ver que tenemos a continuación aquí todos los meses por todos los trimestres y todos los años. Y esto nos está mostrando la cantidad de piezas para cada uno de estos. Estoy ajustando aquí para que quepa mejor, poder verlo mejor todos. Bueno, aquí lo voy a dejar así y vemos aquí enero, febrero, marzo, todos los meses con respecto a transcurren los años, aquí todo el tiempo. Y vemos aquí que podemos colapsar lo que ya hemos expandido anteriormente y de esta forma ya no vemos por meses, sino vemos por trimestre. Se suman las cantidades de acuerdo a esos trimestres. Y si todavía colapsamos aquí, podemos ver cada uno de los años. Podemos ver que 2017 es el que tiene menor cantidad de piezas al instante. Y así es como nos puede ayudar también a hacer tablas dinámicas con fechas agrupadas. Aquí también pudiéramos filtrar cierta categoría, ya sea trimestre, año o un mes. Ahora, en diseño, vamos a agregar un estilo. Aquí pudiéramos cambiarlo
Aunque también aquí en diseño pudiéramos tener un quick layout, que básicamente es otra forma de mostrar este gráfico. El que sea que nos guste lo pudiéramos seleccionar. En realidad vemos que no cambia mucho, siendo que es un gráfico de línea. Para otros gráficos sí hay unos que cambian drásticamente. Voy a agregar este layout, el quinto. Aquí vemos que nos aparece una tabla con los montos, aunque puede ser no muy eficiente cuando vamos expandiendo. Voy a poner este layout, el primero, el cual nos muestra únicamente las categorías aquí por debajo. Voy a quitar el trimestre debido a que no lo quiero ver así, yo quiero ver año y mes. Y vemos aquí cómo es que nos los va mostrando y podemos filtrar únicamente un año, por ejemplo 2019. Y aquí nos acerca los meses para este año en específico, lo cual puede ser de gran ayuda. Y así como filtramos por año desde el gráfico, quiero agregar un segmentador o algún slicer. Vamos a ver cómo es que funciona aquí con el gráfico. Entonces inserto un slicer o segmentador para el año. Y aquí podemos ver cada uno de los años, en este caso del 2016 hasta el 2018. Ahora quiero que también mostrar un timeline o una línea de tiempo. Vamos a comparar el uso de ambas. Voy a poner este timeline aquí por debajo. Vamos a buscar acomodarlo de alguna forma. Vemos que actualmente tenemos filtrado 2019, por eso nos muestra el timeline solamente 2019. Vamos a seguir ajustando esto para ver mejor el timeline y aquí ya lo veo mejor. Ahora, vemos que si cambiamos aquí cada uno de los años nos va cambiando el gráfico, aunque no el timeline. Vamos a poner aquí que nos muestre los años. Y desde el timeline también podemos seleccionar cada uno de estos, 2016, 2017, vemos cómo es que va cambiando. Podemos alargar la selección para mostrar 2 años. Y en este caso voy a dejar la línea de tiempo por años y voy a eliminar el slicer este de años. Y lo que pudiéramos hacer ahora es aquí en la línea de tiempo pudiéramos mostrar por meses y años. Entonces aquí se selecciona noviembre del 2017, nos los va a mostrar. Igualmente aquí podemos en este gráfico dinámico expandir, aunque seleccionar un mes puede ser no muy eficiente. Por ejemplo aquí selecciono enero y la verdad es que no logramos ver mucho en el gráfico. Entonces lo que pudiéramos hacer mejor en este caso, a mí me gustaría ver un slicer que sea para la fecha, o en este caso meses. Aquí ya estamos viendo desde enero hasta diciembre los meses. Vamos a alargar aquí este slicer. Y para la línea de tiempo, al momento de limpiarla, aquí ya podemos ver, y si se seleccionó un mes, aquí la diferencia es que el slicer nos compara cada mes con respecto a todos los años. Por ejemplo, aquí estamos viendo a mayo comparándose contra otros años, algo que no podríamos hacer desde la línea del tiempo. Pudiéramos agregar otro slicer para hacer esto mismo por trimestre. Ups, aquí no seleccioné el gráfico, selecciono el gráfico y luego inserto slicer. Vamos a buscar el de trimestre. Aquí, en este caso sería quarters. Vamos a ponerle OK. Y aquí, por ejemplo, como tengo mayo seleccionado, me pone quarter 2 o el trimestre 2. Vamos a primeramente ponerlo aquí. Limpio los filtros de los meses. Y aquí selecciono cualquier trimestre. Por ejemplo, primero ajusto aquí para que puedan verlo mejor. Voy a seleccionar el trimestre 1 y vemos cómo es que nos compara por todos los años, los distintos meses para ese trimestre. Algo que tampoco pudiéramos hacer con la línea de tiempo. Aquí selecciono otros trimestres y vemos cómo es que lo podemos comparar contra otros años. Y si colapsamos aquí el gráfico, podemos comparar todavía cada trimestre con respecto a cada año. ¿Qué trimestre es el que tuvo más cantidad de piezas contra otros años? Diferentes formas de analizarlo, lo cual ya será respecto a nuestros requerimientos. Ahora, este slicer aquí en opciones, para que no nos muestre otros meses u otros datos, aquí podemos verlos al final. Podemos irnos a ajustes del slicer y aquí podemos ponerles que se oculte los elementos que no tienen datos. Entonces al momento de dar OK, cuando estamos cambiando de trimestre, nos va a ayudar a que solo nos muestre los meses que tienen datos. Esto mismo lo vamos a hacer para trimestre. Y fíjense, cuando selecciono otro trimestre, por ejemplo el trimestre 2, en los slicers de arriba nos cambia únicamente, nos muestra los meses para el trimestre que seleccionemos. Igualmente si seleccionamos un mes aquí de estos nos cambia el trimestre. Y así es como tenemos distintas maneras de visualizar y segmentar nuestros datos y compararlos respecto a distintas categorías de fechas.
Lo que sigue ahora es utilizar una de mis fórmulas favoritas para poder relacionar y conocer el estatus de las órdenes en base a otra tabla. Primeramente nos iremos aquí a la hoja de transacciones, donde aquí tenemos una columna de orden con un código para cada orden, y aquí al final en estas columnas vamos a agregar el estatus en base a esta tabla que se encuentra en la hoja de estatus, donde tenemos en la segunda columna el estatus y en la tercera columna una razón por la cual hubo una devolución de cada orden. Entonces nos devolvemos a la hoja de transacciones y aquí en base a cada orden vamos a agregar una columna que se llama status aquí en la columna H y en la I una que se llama razón. Vamos a poner una fórmula aquí para esta columna H muy sencilla. Vamos a poner igual, buscar B o VLOOKUP y la referencia sería la orden, la cual aquí nomás seleccionamos y luego vamos a poner una coma. Y esto sería la tabla, que es la tabla status, que ya le pusimos el nombre. Aquí yo tengo tabla status. Y luego, coma, sería el segundo renglón, entonces es 2. Y vamos a ponerle 0 porque va a ser igual. Entonces ya vemos que el status entregado y devuelto en base a la orden. Ahora vamos a copiar esta fórmula y la vamos a poner aquí en razón. Y le vamos a poner 3 que se refiere a la tercera columna. Y ahora vemos la razón por la cual se devolvió. Entonces aquí tenemos estatus de cada orden y su razón. ¿Y para qué hicimos estas columnas? Vamos a insertar una tabla dinámica y fíjense, vamos a ponerla en una hoja nueva. Y vamos a agregar esta columna que creamos, aunque primeramente no la estoy viendo aquí. Lo que tendríamos que hacer es actualizar esta tabla dinámica. Entonces damos clic derecho aquí y actualizamos. De esta forma ya nos ponen las columnas de estatus y razón. Vamos a poner estatus en fila y cantidad. Y aquí podemos ver rápidamente cuántas órdenes fueron devueltas. O más bien cuántas piezas fueron devueltas y cuántas entregadas en base al estatus. Muy sencillo. Entonces vemos aquí que fueron 5.922 piezas devueltas en base al estatus que estamos viendo aquí en transacciones. Ahora vamos a conocer cuáles son las razones por las cuales se devolvieron. Lo que vamos a hacer es copiar y pegar esta tabla dinámica y voy a poner la razón por la cual se devolvió y aquí podemos ver las piezas que se devolvieron en base a las distintas razones. Ahora, si pasamos esto a columna, es otra forma de verlo. Podemos ver aquí en base a las distintas categorías de razones cómo es que se devolvieron las piezas. Y estoy intentando pasar el estatus en filtros. Aunque no teníamos espacio, lo que vamos a hacer es mover esta tabla dinámica para abajo. Y vamos a poner el estatus en filtro. Y cuando pongo aquí únicamente que me muestre devuelto, aquí podemos ver rápidamente la cantidad de piezas que se devolvieron y su razón. Tenemos un total de 5.900, el cual concuerda con las de arriba. Y vamos a continuar en los siguientes módulos viendo qué podemos lograr conociendo este estatus y sus razones. Vamos a revisar unos tipos de análisis muy divertidos, aunque un tanto complejos, así que mucha atención con cada paso que se viene. De momento tenemos estas tablas dinámicas en donde esta de arriba nos muestra la cantidad de piezas por su estatus. Vamos a cambiar la forma de mostrar estos valores que nos diga el porcentaje del total de la columna y aquí estamos viendo que ya nos muestra devuelto un 10% y entregado un 89%. Vamos a cambiar este estatus que está en filas para columnas y vamos a ver que la forma en que nos los muestra se estropea debido a que está con el porcentaje de la columna. Entonces lo que habría que hacer es cambiarlo ahora por el porcentaje de la fila y vemos que nos muestra otra vez los mismos valores. Y de aquí vamos a insertar un gráfico. Fíjense para qué hicimos esto. Vamos a insertar este gráfico de barras o de columnas. Este apilado suena bien. Vamos a poner este segundo. Y de aquí, fíjense, vamos a acomodar un poco. Vemos que tenemos el porcentaje de devoluciones aquí abajo y entregado aquí arriba. Vamos a cambiar el orden de esto para que nos lo muestre lo devuelto hasta arriba y lo entregado hasta abajo. Solo que aquí, por ejemplo, se malentiende. Puede decirse que tenemos más devoluciones, pero en realidad tenemos que ajustar el formato de este eje para que empiece desde 0% y que llegue hasta el 100%. Tenemos que poner el 1 que significa 100%. Y ahora sí, ya vemos todo el porcentaje de entregas desde el 0 hasta el 90%. Y al final tenemos el porcentaje de devoluciones. Lo que vamos a hacer aquí es agregar elementos
a este gráfico. Por ejemplo, aquí agregué las etiquetas de datos. Si estos porcentajes queremos ver solo sin decimales, lo podemos hacer aquí desde el formato de número de la tabla dinámica. Yo le voy a poner 0 para no mostrar ningún decimal aquí en este gráfico. Y ahora este tipo de gráfico pudiéramos verlo expandido por meses, por ejemplo, y por años. Vamos a hacer esto mismo, pero voy a limpiar esta tabla dinámica de abajo y voy a copiar con control C y pego con control V aquí debajo esta tabla dinámica. Y lo que voy a hacer es agregarle fecha en las filas, y de esta forma se nos agrupan lo que son los años, trimestres y meses. Voy a ajustar este gráfico de arriba para poner un gráfico aquí en base a esta tabla dinámica. Vamos a poner el mismo, el segundo, y podemos ver que aquí tenemos que hacer ciertos ajustes que hicimos anteriormente. Por ejemplo, esto que hice entregado. Vamos a primeramente, ok, ya está primeramente el orden. Lo que vamos a hacer aquí es ajustar el eje. Vamos a ponerle que empiece desde 0% y el máximo va a ser 100% o 1. Cerramos este panel. Y ahora sí, aquí, fíjense, podemos agregar etiquetas de datos. Igualmente, aquí estamos viendo para cada uno de los años. Pues vamos a hacer ciertos ajustes a este gráfico. Por ejemplo, primeramente expandimos y vemos para cada trimestre. Y cuando expandimos más, vemos que se hace un pequeño desastre ahí. Entonces voy a quitar estas etiquetas. Y así podemos darnos una idea general para conocer en qué fechas hubo más entregas y más devoluciones, por así decirlo. Aunque podemos hacerlo más claro. Aquí voy a cambiar el color de los años. Por ejemplo, aquí estoy poniendo verde. Y si selecciono las devoluciones, lo voy a poner en rojo para las devoluciones y verde las entregas. Ahora, si expandimos, podemos ver aquí que nos resalta en rojo las devoluciones, algo que a mí me gustaría saber. Aquí en marzo hubo muchas devoluciones para este año. Igualmente así nos podemos ir yendo. Si se nos hace mucha información, pudiéramos quitarle que nos muestre el trimestre. Entonces nos vamos aquí a analizar la tabla dinámica. Simplemente removemos esta fila. Y de esta forma ya nomás vemos los meses por años. Podemos colapsarlo a años. Y ahora, estos años, por ejemplo, si quisiéramos enfocarnos en las entregas y que no nos muestre las devoluciones, lo que pudiéramos hacer es esto que pusimos en rojo. Le quitamos el relleno aquí, le ponemos aquí no fill, y en mi caso sin relleno. Y así simplemente vemos el porcentaje de entregas aquí en color verde. Vemos aquí que en este hubo un porcentaje bajo. Aquí podemos seleccionar cada uno de los meses y podemos distinguir quiénes tienen más y menos entregas. Igualmente, si queremos mantener este esquema en el gráfico anterior, fíjense, vamos a mover este para abajo y vamos a ajustar este gráfico de arriba. Y lo que vamos a hacer es ponerla en color verde, lo referente a entregas, y las devoluciones vamos a ponerle sin relleno. Y también podemos quitarle el porcentaje a este de arriba para que nos muestre únicamente el porcentaje de entregado. Le vamos a poner un relleno y una fuente más grande a esto de entregado. Y fíjense, si inserto un slicer para esta tabla dinámica, vamos a ponerle que nos muestre un slicer para los años. Y algo muy interesante que podemos ver aquí es que con respecto cambiamos el año, nos va mostrando el porcentaje de entregas para ese año. Algo que puede ser muy útil para ver algo de una forma muy general por año o por categoría, como gustemos. Y la diversión no se acaba aquí. Lo que se viene en el siguiente módulo va a estar fabuloso. En este módulo nos esperan algunos ajustes personalizados, de esos que se requiere un toque de creatividad para hacer visualizaciones únicas. Ya veremos por qué. Primeramente nos iremos aquí a este gráfico dinámico y vamos a insertarle un par de slicers más. Estos slicers o segmentadores van a ser de tipo de cliente y del gerente. Entonces, de estas categorías también vamos a poder filtrar. Vamos a hacer unos pequeños ajustes aquí para que quepan en esta hoja. Vamos a hacer este ajuste del gerente también. Y fíjense, si hago selecciones de años y algún tipo de cliente y asimismo un gerente, podemos ver el porcentaje de entregas en base a las selecciones que vamos haciendo. Por ejemplo, aquí José tiene un porcentaje de entregas muy bajos para el cliente directo. Y ahora fíjense lo que haremos. Vamos a insertar una imagen que pusimos en recursos, esta que se llama transparente 1.
Y vamos a destacar algo. Esta imagen tiene una extensión PNG, la cual nos permite este formato tener fondos transparentes. Imágenes con fondos transparentes las podemos encontrar en Google, pero esta imagen yo la hice con Photoshop y donde está la flecha en medio tiene el fondo transparente, lo cual nos va a permitir ver el fondo de lo que haya en donde sea. Por ejemplo, aquí en este caso podemos ver las celdas de fondo, todos los elementos que tiene esta hoja los podemos ver de fondo. Y aquí estoy ajustando esta imagen. ¿Y cómo nos puede ayudar esta imagen? Fíjense, vamos a irnos a este gráfico dinámico y vamos a eliminar todos estos componentes que se encuentran de fondo. Por ejemplo, este eje lo vamos a quitar. Vamos a quitar también estas leyendas. Vamos a quitar los grid lines, estas líneas de atrás. Y vamos a quitar, bueno, vamos a dejar lo que sería el porcentaje, pero este botón lo vamos a ocultar. Y ahora vamos a dar clic derecho y aquí en el formato de estos datos voy a ponerle que el ancho no tenga ningún gap o espacio. Entonces de esta forma se ajusta al ancho del gráfico. Y aquí arriba vamos a recordar que tenemos esto transparente. Voy a ponerlo en color negro en este caso. Y ahora vamos a ajustar este gráfico a este ancho y vamos a poner esta imagen aquí por encima. Y fíjense lo que vamos a lograr. Vamos a ajustar la altura también para que quede al borde del gráfico en sí. Ahí está, ya lo veo mejor. Ahora el gráfico que está detrás vamos a ponerlo aquí que quede dentro de la imagen de ambos lados. Y fíjense, si ya nos podemos ir dando una idea, al momento de lograr ajustar esto y cambiar los slicers, nos va a dar una idea de que cuando lleguemos a la punta, aquí el 100%, la fecha se va a ver completamente verde, que significa el total de entregas. Aquí, conforme vamos cambiando, nos va haciendo algo muy visual, algo muy atractivo para los usuarios de este reporte. Y la intención sería que, viendo esta visualización, la gente se preocupe por tomar acción y que este porcentaje de entregas llegue al 100%. Y este tipo de visualización personalizada le va a permitir a la gente a comprender en un instante que la meta es llegar hasta la punta de la flecha y lograr tener ese porcentaje de entregas que todos buscan.